9. Ok. Entonces vamos a ver un tema que se titula, ya con la serie y todo, se titula En la escuela del amor, aborreciendo lo malo, amando lo bueno. ¿Ok? Entonces, en sí vamos a concentrarnos en esta idea de aborrecer lo malo y amar lo bueno, pero tenemos que recordar que todo lo que está pasando ahorita, que estamos viendo, es acerca de aprender a amar. ¿Ok? Entonces, nada más hay que tener eso en mente y ahora sí vamos a leer el versículo 9. Dice, Romanos 12, versículo 9, dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. ¿Ok? Ahora, primera idea, y con esto comenzamos desde la semana pasada. Tenemos que aprender nosotros a amar. El amor tiene que ser aprendido, ¿sí? El amor no está en nuestra naturaleza, no nos llega instintivamente, no es algo como lo que hacemos nosotros todo el tiempo sin siquiera pensarlo. Cuando tú vas y parpadeas, cuando tú vas y respiras, cuando tú vas y tienes esta necesidad de comer, eso lo haces sin que nadie te enseñe, porque eso está en nuestra naturaleza. Pero el amar no se encuentra de esa forma, sino que el amar tiene que ser aprendido. O sea, tenemos que nosotros, para aprender a amar, tenemos que luchar en contra de cosas que nos vienen naturalmente. Tenemos que eliminar ciertas cosas que se nos dan muy fácil y tenemos que aprender otras que no colocaríamos usualmente, ¿sí? Entonces tenemos que eliminar nosotros, por ejemplo, deseos egoístas que solemos tener, ¿no? Cuando solemos pensar solamente en nosotros, cuando solemos nosotros vivir de una forma tal que yo soy el centro de mi vida, ¿no? Tenemos que eliminar todo eso y tenemos que aprender otras cosas nuevas, ¿no? Aprender a colocar a las personas que están fuera de mí como mayores que yo, por ejemplo, a colocar a Dios en su lugar como el centro del universo, ¿sí? Entonces, lo que hace Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo 13, es que va y nos enseña esto. Romanos 12, 9 al 13 es una escuela para aprender a amar. Y entonces viene a través de una serie de exhortaciones cómo tenemos nosotros que estar actuando. Son una serie de mandamientos. Y la semana pasada vimos en la primera exhortación que era amar sin hipocresía. Dice el versículo 9, el amor sea sin hipocresía. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que quitar, que es lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? Tenemos que aprender, para aprender a amar tenemos que quitar ciertas cosas. Entonces tenemos que quitar toda hipocresía de nuestros corazones. La hipocresía que vimos la semana pasada era nosotros separar nuestras acciones de lo que hay en nuestro corazón. Y entonces hacer acciones que lucen bien, pero que no surgen del interior. Esa es hipocresía, porque con las manos haces algo que en tu corazón no está sucediendo. Con la boca dices algo que en tu corazón no está sucediendo. Entonces, cuando uno va y se comporta de esta forma, no es amar, porque a pesar de que está diciendo algo bueno, no está surgiendo desde una buena intención en su corazón, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a luchar en contra de eso. Y otra cosa que es hipocresía es cuando las acciones son acciones que tú haces o que yo hago para que los demás nos vean bien, para ganar la aprobación de las personas, ¿sí? Y vimos la semana pasada, eso también no sirve, porque eso nos coloca a nosotros en el centro, como si fuéramos tú y yo el centro del universo. Pero eso es egoísmo, no es amor, ¿sí? Entonces, la semana pasada estábamos viendo ciertas cosas que hay que quitar. Ahora, esta semana nos vamos a concentrar en la segunda exhortación, que es la exhortación de aborrecer lo malo y aplicarse a lo bueno. Y si notan, esta exhortación es doble, ¿no? Es quita esto, agrega esto otro. ¿Ok? Y hola, hola, ¿cómo están? Ángel, Karen, Meni, ¿cómo están? Hola, Estamos... hola, Jaciel. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Entonces estamos en un tema que se titula Aborreciendo lo malo, amando lo bueno. ¿Va? Entonces vamos a ver estas dos exhortaciones que están aquí en el versículo 9. ¿Ok? Y noten que lean el versículo 9, noten que estas dos exhortaciones
son cómo amamos. O sea, nos explican cómo amamos, ¿ok? Porque no te dice, el amor sea, y si nos movemos, dice, su amor sea aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. O sea, cuando hablamos tú de amar, y cuando hablamos de amar o no amar, de lo que estamos hablando es de cómo nos vamos a comportar con lo bueno y con lo malo. Si vamos a amar lo bueno y aborrecer lo malo, o si vamos nosotros a estar haciendo todo lo contrario. ¿Sí? Ah, está bien. Entonces, esta es la enseñanza para el día de hoy. ¿Va? Está muy sencilla. La enseñanza para el día de hoy es esta. Para amar, necesitamos aprender a aborrecer lo malo y aplicarnos a lo bueno. ¿Ok? Eso es, yo creo que algo que igual y todos aquí ya saben, pero que tenemos que destacar mucho, ¿no? Y este tipo de pasajes nos tienen que hacer recordarlo. ¿Ok? Para amar necesitamos aprender a aborrecer lo malo y aplicarnos a lo bueno. ¿Ok? Porque en este versiculito, en esto que leímos ahorita, vienen básicamente cuatro ideas que todas nos reiteran esto. ¿Ok? Entonces vamos a ver las ideas. ¿Ok? Este, Vamos a verlas en orden, ¿va? Ok. Primera idea para el día de hoy. Primera idea. Existe un bien y un mal objetivos. ¿Ok? Existe un bien y un mal objetivos. Esa es la primera idea que vemos en este pasaje. Porque si notan ustedes, dentro de este pasaje aparece la noción de que el bien y el mal son cosas que están definidas, son cosas objetivas, ¿sí? Son cosas que no dependen de la perspectiva de una persona o de otra, sino que son realidades que existen externas a ti y a mí. O sea, aun si no existiera una sola persona en todo el universo, existiría algo que es específicamente bueno y algo que es específicamente malo, porque el bien y el mal no dependen de nosotros para volverse bueno o malo. ¿Ok? Esa es una idea bien, bien contraria a la cultura en la que nos encontramos. Ojo, porque en la cultura en la que estamos se dice básicamente que el bien y el mal surgen porque la cultura lo dice. Surgen porque es lo que una persona piensa que es bueno y que es malo. ¿Sí? Entonces, dentro de la cultura en la que vivimos, no hay una definición que sea objetiva de lo que es bueno y lo que es malo. Para una cultura puede ser algo bueno que para otra es algo malo, dicen, dicen estas personas, ¿no? E incluso hasta visiones personales, ¿no? Para mí puede ser algo bueno que para ti es malo. Y ninguno de los dos tiene mayor derecho a decir que lo suyo es bueno o que es malo, ¿sí? Entonces, esta idea, ojo, no es bíblica. Esta idea, nótese que en este pasaje nos está diciendo que no es cierta. ¿Por qué? Porque dice, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. O sea, hay algo específico que es malo. Hay algo específico que es bueno. El bien y el mal no cambian. Tú y yo cambiamos y podemos tener diferentes opiniones, pero el bien y el mal permanecen, como buenos o como malos, ¿sí? Nuestros corazones pueden rechazar cosas intensamente que son muy buenas, pero eso no significa que tengan la razón, ¿sí? Entonces, lo que tiene que pasar aquí, que noten en este versículo, se está notando, es que yo no puedo dejar que mi opinión defina lo que es bueno y malo, sino que yo tengo que ser transformado y movido. Dice Pablo básicamente, traigan sus emociones y su voluntad a lo que ya existe. Dejen de tomar lo que está en sus mentes y agarren lo que objetivamente es, es bueno y aléjense de lo que objetivamente es malo. ¿Okay? Esta es una visión que viene constante en toda la palabra, porque en la palabra hay versículos que nos muestran esto, ¿no? Nos muestran que hay cosas buenas y que hay cosas malas y que es muy común para los hombres cambiarlas e intercambiarlas. Por ejemplo,
Un pasaje muy conocido al respecto es Isaías 5:20. Isaías 5:20, si pueden acérquense allá. Que es este pasaje donde Dios está juzgando y Él está diciendo básicamente como teniendo un llanto, pobres de las personas que observan como malo lo bueno y como bueno lo malo, ¿sí? Porque ellos están engañándose por completo, ¿no? Dice Isaías 5:20, dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, no mantienen la misma idea. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero puede suceder que un hombre esté tan distorsionado que empiece a intercambiarlas. Y es como con el paladar. El paladar cuando prueba algo que es dulce o amargo, lo detecta. Pero aquí está imaginándose a alguien que cambió tanto su forma de sentir en su lengua que ahora lo que sea que es dulce lo experimenta como amargo. Y lo que sea que es amargo lo experimenta como dulce. Eso no hace que sea realmente amargo o dulce, pero sí hace que esté completamente desubicado de lo que sea que es la realidad, ¿no? Tenemos que aprender nosotros que para definir lo bueno y para definir lo malo, necesitamos nosotros de una base que sea más firme que nuestras opiniones, ¿sí? ¿Cuál es esa base? Si pueden acérquense a Romanos 12, versículo 2, porque en este versículo que ya vimos hace unas semanas, varias semanas, se decía eso, se decía cuál es la base de la que hablamos cuando pensamos en el bien y en el mal. En específico, el versículo dice del bien, ¿ok? Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Ahora, noten cómo define la voluntad de Dios, ¿ok? Porque dice la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es la voluntad de Dios. Lo bueno es lo que Dios establece como que es bueno, ¿sí? Fuera de Dios no hay ningún bien, pero Dios, como existe más allá de todos nosotros, puede establecer qué es lo que es bueno, aceptable y perfecto, y hacerlo de tal forma que tú y yo no lo definimos, ¿sí? Entonces, Él da a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Ha dado a conocer lo bueno más claramente e históricamente a través de Jesucristo y a través de sus escrituras, en las cuales Él va y coloca de una forma clara qué es lo que es bueno y lo que es malo para el hombre. En Jesucristo va y declara su carácter de tal forma que se puede observar cómo es que es un buen carácter, cómo es que se vive de una forma correcta, ¿no? Entonces, si no hubiera Dios, si no hubiera Jesucristo, el bien y el mal no serían objetivos, serían subjetivos. Cada quien lo definiría. Pero como sí existe Jesucristo y si existe Dios, el bien y el mal no son una perspectiva, sino que son algo que se encuentra arriba de todos nosotros, un poder que va y dicta todo lo que es correcto e incorrecto. ¿Ok? Eso significa entonces que independientemente de quién seas, de quién fuera yo, tenemos que sostenernos nosotros a lo que sea que es bueno y malo, no a lo que sea que diga la cultura, y no lo que sea que digan los gobernantes. ¿Por qué digo esto? Porque podemos nosotros, si ya aplicamos esto a nuestras vidas diarias, podemos intentar ceder muy fácilmente, porque estamos viendo nosotros a gigantes que nos dicen que las cosas no son como viene en la palabra, ¿no? Les voy a dar un ejemplo alterno. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Daniel? Cuando está hablando acerca, Daniel, el libro de Daniel me refiero, acerca de sus amigos, y se va y se coloca la orden, el decreto, que todos tenían que estar alabando al emperador, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacen sus amigos? Lo que hacen sus amigos es que no se rinden, porque saben que eso es malo. Y entonces, a pesar de que tienen a la persona más poderosa de todo el mundo delante de ellos van y dicen, nosotros no nos inclinaremos delante de tu estatua, no vamos a adorarte, ¿sí? ¿Por qué?
porque ellos sabían el mal se encontraba aún arriba de esta persona. Y a pesar de que era la persona más poderosa de todo el mundo, la que tenía el ejército más grande y que podía enviarlos directo a la muerte, que es lo que intenta, sabían que es más importante estar apegándose al bien y al mal que viene de parte de Dios. ¿Sí? Y así puede suceder también con nosotros. Nosotros nos enfrentamos quizás no a un gobernante que está diciendo esto, pero aún así nos enfrentamos contra un gigante que es la cultura. Y tiene esa cultura cientos y miles de personas que van y todas dicen esto es lo que es bueno y esto es lo que es malo. ¿Sí? Y empiezan a ejercer una presión social a la cual fácilmente podríamos dejarnos llevar. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender nosotros a decir también, tú no defines lo que es bueno y lo que es malo, lo define Dios. ¿Sí? Entonces lo primero que vemos en este versículo es que existe un mal y un bien que son objetivos. No cambian porque Dios los define y que tú y yo tenemos que estar no dependiendo entonces de nuestro propio entendimiento, no siendo sabios en nuestros propios ojos, sino temiendo a Dios, acercándonos al bien que Él dice y alejándonos del mal que Él coloca. ¿Va? Esa sería la primera idea. Segunda idea para el día de hoy. Segunda idea, debemos sentir intensamente el bien y el mal. ¿Ok? Debemos sentir intensamente el bien y el mal. Chequen el versículo otra vez. Romanos 12, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, el amor sea sin hipocresía, y noten la siguiente palabra, aborreciendo lo malo. ¿Sí? Aborreciendo lo malo. Noten las implicaciones de esa palabra aborreciendo. ¿Sí? Porque no está diciendo solamente alejándose de lo malo. ¿Sí? Que eso, ojo, eso es bíblico, ¿eh? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:22 sí nos dice, absténganse de toda forma de mal. Eso es bíblico, nos tenemos que alejar nosotros de lo malo. Pero aquí lo que estamos viendo que se agrega es que no solamente nos tenemos que alejar de lo malo, sino que tenemos nosotros que alejarnos porque nos es desagradable, porque lo aborrecemos, ¿sí? Noten el significado de esta palabra en el griego. Esta palabra es la palabra griega, denme unos segundos porque no sé pronunciarla del todo, apostigeo, apostigeo, ¿sí? Es una palabra que significa alejarse con horror, odiar, aborrecer, detestar, ¿sí? Alejarse con horror, odiar, aborrecer, detestar. O sea, noten, no estamos hablando nosotros de cualquier cosa, estamos hablando nosotros de un sentimiento en el cual hay un disgusto total con lo que se está observando, que es lo malo. ¿Sí? Noten. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas ocasiones nosotros tendemos a decir simplemente lo que tienes que hacer nada más es procurar no hacer el mal. ¿Sí? Pero tenemos que ir un paso más allá. Si es procuras no hacer el mal, abstente de toda forma de mal, como dice 1 Tesalonicenses 5:22. Y luego decimos, y aparte de eso, hay que aprender a odiarlo. Hay que aprender nosotros a verlo como desagradable. No sé si a ustedes les ha pasado, pero asumo que sí. Que han visto alguna vez ustedes a una persona vomitar. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Inmediatamente va y uno y como que se retuerce en su interior porque le resulta desagradable, ¿no? Se retuerce, se quiere alejar, si huele peor, ¿sí? Y algo así debería estar sucediendo cuando vemos el mal. Porque si tú y yo hablamos acerca de pecado, algo que va y desagrada por completo a Dios, también debería desagradarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces, esta palabra de aborrecer, noten que va más allá de solamente evitar el mal. ¿Sí? Y la otra palabra, la palabra de aplicarse, noten, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, esta palabra también tiene esas implicaciones. Nada más que esas es para bien. La palabra de aplicando aplicándose, es la palabra griega kolao.
¿sí? Colao, ese se los voy a escribir porque también está medio difícil. Colao, que esta palabra significa aferrarse, unirse, juntarse, ¿sí? O sea, está hablando acerca de una relación ahí de cercanía. Aferrarse, vas y lo abrazas, ¿sí? Aferrarse, unirse, te estás acercando y hay una relación de intimidad ahí. No está hablando con esta idea como de amor, ¿no? Esta palabra también se utiliza, por ejemplo, cuando se piensa en una relación sexual. Cuando una persona tiene una unión sexual, lo que sucede es que está aferrándose. Ay, calao, ¿sí? Entonces aquí noten que no solamente estamos hablando entonces de que vas a hacer lo bueno, sino que te vas a aferrar a ello, te vas a unir a ello, vas a procurar tener tú ahí una cercanía y una relación con eso bueno, ¿sí? Entonces noten, no es suficiente solamente escoger hacer una cosa y no hacer otra, sino aquí nos está hablando de una transformación profunda en la cual tiene que haber un amor, un sentimiento, ¿sí? Entonces, noten cómo esto se unía con lo que vimos la semana pasada, porque la semana pasada estábamos hablando de hacerlo sin hipocresía, ¿se acuerdan ustedes de eso? Habla amor sin hipocresía. Estaba comentando hace rato que parte de lo que hace referencia a eso es que no puedes hacer las acciones exteriores separadas de lo interior. No puedes hacer que tú digas ciertas cosas, pero tu corazón esté lejos de ese sentimiento. ¿Sí? Eso es hipócrita. Y aquí está muy unido a eso, ¿no? Tenemos nosotros que hacerlo sin hipocresía porque lo que tiene que pasar es que lo hagamos desde un sentimiento de aferro a lo bueno y que de ahí surjan las acciones. ¿Sí? Entonces no solamente se escogen el bien, sino abracen el bien, amen el bien. ¿Sí? Y esa es la batalla que tenemos que tener nosotros todos los días, porque puede llegar un punto en el cual es bien sencillo dejar de hacer las acciones, ¿no? Pero la parte de nuestras emociones y hacer que cambien estas emociones y no solo nuestro comportamiento, esa parte resulta muy, muy difícil, ¿sí? De hecho, es imposible, es imposible. Separados de Dios, no se puede, ¿sí? Pero noten que Dios es el que va y está ordenando este tipo de cambios, ¿sí? Noten, por ejemplo, chequen, por ejemplo, Salmos 90, versículo 10. Salmos 90, versículo 10, ¿sí? Que van y nos colocan también esta idea, ¿no? Cuando tú vas y conoces a Dios, tiene que haber ese cambio, ¿no? Noten, Salmos 90, versículo 10 dice, una parte en específico, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Los que aman al Señor aborrezcan el mal, ¿sí? Ya les paso yo otros dos, este, pero los pueden anotar. Está Proverbios 8:13, que dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Y uno último, Amós 5:15, que dice, aborrezcan el mal, amen el bien, ¿sí? Entonces notan ahí, son órdenes, está diciendo, los que aman al Señor tienen que aborrecer el mal, es una orden, ¿sí? Nos está diciendo que el temor del Señor que nos es comandado, tenemos que temer nosotros al Señor, está en aborrecer el mal, ¿sí? Y nos dicen, Amós, hay que aborrecer el mal y amar el bien. Noten, Dios no solo nos ordena que hagamos lo bueno, sino que lo amemos. Y no solo nos ordena que desechemos lo malo, sino que lo odiemos. Y a pesar de que no es algo que suceda fácilmente en nuestros corazones, Él va y nos lo ordena. ¿Por qué? Porque Él puede realizar eso. Él puede realizar este cambio. De hecho, este cambio, si tú ya eres creyente, ya ha comenzado. Porque cuando tú y yo nos convertimos, parte de esto sucedió. Cuando tú y yo nos convertimos, pasamos de ser gente que amaba por completo lo malo a gente que comenzó a odiarlo de tal forma que se arrepintió. Para llegar nosotros a la fe, tuvimos que habernos arrepentido.
El arrepentimiento es parte, este odio por el pecado. Parte también de lo que pasó cuando nos convertimos fue que nosotros amamos al Señor Jesucristo y entregamos nuestra vida por completo a Él. Pero en nuestra vida antes no amábamos al Señor Jesucristo. Estaban cerrados nuestros corazones, estábamos nosotros nublados de tal forma que veíamos como horrible al Señor Jesucristo. Y entonces lo que pasó es que Dios a través de su Espíritu nos hizo nacer de nuevo para que pudiéramos amar las cosas del Espíritu y odiar las cosas que están separadas de Dios. En Ezequiel se nos decía qué pasó, ¿no? Dios nos dio un corazón nuevo. Dios puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Eso es Ezequiel 36, versículo 26. En este pasaje se nos dice eso. Hubo un cambio de corazón. Aquello que llevaba nuestros deseos, nuestro corazón, fue transformado para que viéramos a Jesucristo con nuevos ojos y lo buscáramos y lo contempláramos como bueno, que lo es, ¿sí? Y ahora lo que sucede es que ya que somos creyentes, tú y yo, ahora tenemos que continuar nosotros con esa transformación de forma diaria, de forma constante, porque todavía no ha sido completada. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, aborda bien esta idea. Si pueden acérquense para allá. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Porque básicamente aquí nos recuerda que tenemos que seguir siendo transformados. De aquí hasta que lleguemos a la tumba, ¿sí? Y después de eso va a terminar esta transformación. Pero mientras, vamos a tener que seguir buscándola. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, pero todos nosotros, que está hablando de los creyentes, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. ¿No? Sucede la transformación mientras estamos nosotros viendo al Señor Jesucristo en la palabra, viendo al Señor Jesucristo en las predicaciones, viéndolo en los estudios, ¿sí? Estamos siendo transformados, dice el versículo, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu, ¿sí? Entonces estamos siendo transformados en la misma imagen, una imagen de aquel que en verdad odia lo malo y ama lo bueno, ¿sí? Y tú y yo estamos siendo transformados así, aprendiendo a tener estas emociones intensas por el bien y por el mal, ¿sí? Entonces, la segunda idea, noten, la segunda idea es que debemos de sentir intensamente el bien y el mal. No podemos ser indiferentes, no pueden ser meras elecciones, ¿sí? Tiene que ser un sentimiento también intenso de lo que tenemos por el bien y por el mal, ¿ok? Y le estaba diciendo justo al final de esta sección que estamos siendo transformados en la imagen de aquel que sí siente de forma correcta. Dios. Dios siente de forma correcta. Así que unido a eso, les coloco la tercera idea. Tercera idea. El amor genuino odia. El amor genuino odia. Eso puede parecernos muy contrario a lo que pensamos usualmente, ¿no? Porque usualmente pensamos el amor no odia, ¿no? El amor está separado y es lo contrario incluso al odio, solemos decir nosotros, ¿no? Pero noten que eso no es lo que abarca dentro de este pasaje, porque en este versículo, le estaba comentando al inicio, se está definiendo cómo se ama. Y parte de lo que es cómo se ama es aborrecer el mal, ¿sí? Decía el versículo, otra vez, el amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Entonces, cuando una persona va y ama, esta persona hace algo, odia lo malo, ¿sí? Aborrece lo malo. Es parte de esto, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el universo en el que nos encontramos y en la gran cantidad de males que hay dentro de él, no podemos nosotros permanecer indiferentes. Si no existiera ningún mal en todo el universo, no habría ninguna reacción de odio hacia eso. Pero como estamos en un mundo que está corrompido y caído, nuestro amor tiene que incluir
este tipo de odio, ¿sí? Y noten que Dios es el principal ejemplo de todo esto. Dios es el principal ejemplo de todo esto. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de versículos que nos muestran que Él odia cuando algo se separa de lo que debería estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, se os va a pasar aquí en el chat. Dice Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, versículo 5. Los que se ensalzan, que son los que se exaltan a sí mismos, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Está diciendo este pasaje. Aborrece el pecado y aborrece al pecador. ¿Sí? Salmos 11, versículo 5 dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. ¿Sí? Hay un aborrecimiento otra vez. Y en Proverbios 6, versículo 16, dice, seis cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para él. ¿Sí? Y empieza a hacer una lista de una cantidad de pecados, porque todos estos pecados son contrarios al amor. Cuando uno realiza un pecado como estos, no está amando, y entonces se vuelven como enemigos del amor. Lo que tiene que hacer alguien que ama en verdad es que tiene que aborrecer este tipo de maldades, ¿sí? Este tipo de pecados. ¿Ok? Ahora, esto puede surgir con varios problemas para algunos, pero les quiero decir que no tiene que. ¿Ok? No hay ninguna razón para. ¿Ok? Es una forma sencilla de poder terminar de digerir esto. Puede ser una ilustración, ¿no? Imagínense ustedes a un padre que está cuidando de su hijo. Su hijo está pequeño, está débil porque tiene apenas unos pocos años de vida, ¿no? Tiene 3 años, 5 años y está, este, todo chiquito e indefenso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si llegara una persona malvada con este niño y quisiera golpearlo, quisiera secuestrarlo, quisiera hacerle algún mal? Pues el padre no va a permanecer de una forma indiferente. No, el padre, porque ama a este niño y lo quiere proteger y lo quiere cuidar, va a estar reaccionando de una forma tal que va a surgir dentro de él un odio, que ojo, no es un odio mal motivado, si notan, sino que es un odio que surge porque justo hay algo que ama tan intensamente, ¿sí? Así surge también con Dios. Dios es un Dios que ama todo lo que es bueno, y por eso mismo cualquier cosa que vaya en contra de lo que es bueno, los pecados, están yendo en contra entonces de lo que él ama. ¿Sí? Entonces aquí la idea es que aprendamos nosotros más bien a definir bien el amor y no definamos el amor conforme a nuestra sabiduría, sino que lo definamos conforme a la sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces, el mal lo que hace no es solamente herir a una persona, ¿no? Lo que hace es que va en contra de todo aquello que es bueno y por tanto va en contra de aquello que es el amor, ¿sí? Y entonces, tenemos que nosotros aprender a estar odiando eso, ¿ok? Y del otro lado, última idea, cuarta y última idea, tenemos que observar también que el amor genuino se aplica a lo bueno. El amor genuino se aplica a lo bueno, ¿ok? Porque se observa también en este pasaje, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, ¿ok? Entonces, una persona cuando ama en verdad, va y reordena sus emociones y sus decisiones y se aplica a que ninguna de ellas estén formando parte de lo malo, sino que estén procurando aquello que es bueno, ¿ok? Y no solamente es que escoge lo bueno, sino que lo ama y por tanto es algo que está buscando de forma constante, ¿ok? Entonces, esta parte final lo que hace es que nos recuerda a nosotros que cuando hay un amor verdadero, ese amor se tiene que vivir. No puede permanecer nada más como un amor que está aquí, sino que tiene que verse también ese amor en acciones, ¿sí? Y eso he comentado, tiene que comenzar aquí, un sentimiento.
pero de ahí se tiene que mover hacia afuera, ¿sí? Entonces el amor, al menos, significa hacer lo que es bueno para las personas y no hacer lo malo, ¿sí? Y hay varios versículos que nos muestran esto con claridad. Ahorita nada más les quiero mostrar uno. Primera de Juan 5, versículo 2. Primera de Juan 5, versículo 2. Y les doy tiempo para que lo busquen. Se encuentra al final de la Biblia casi, justo antes de Judas, están las epístolas de Juan. Y noten aquí cómo es que va y une el amar con el estar haciendo bien. ¿Ok? El amar con el estar haciendo bien. Dice el versículo. Primera de Juan 5:2 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos amando? Porque estamos guardando los mandamientos. Nos estamos aplicando a lo bueno. Nosotros, al amar a Dios y guardar sus mandamientos, aplicándonos a lo bueno, estamos cumpliendo nosotros con el objetivo de amar. ¿Sí? Noten entonces que si tú y yo queremos aprender a amar, lo que tiene que suceder en nosotros, de acuerdo a esta sesión, es que tenemos que darnos cuenta que hay un bien y un mal objetivos. Y hay que aprender a sentirnos correctamente acerca de cada uno y enfocarnos en seguir lo que es el bien con nuestra vida y alejarnos de lo que es el mal. ¿Sí? Entonces es lo que tiene que estar pasando con nosotros. Quiero terminar con una última idea. ¿Ok? ¿Cuál creen ustedes que sea el mayor bien que podemos nosotros hacer por alguien? ¿Ok? Porque si notan aquí ya tienen esta idea, ¿no? Si tú vas a amar a alguien, lo que vas a hacer va a ser hacerles bien. ¿Sí? Si tú vas a amar a Dios, vas a estar actuando haciendo bien. Entonces, ¿cuál es el mayor bien que podemos tener nosotros? Ok, el mayor bien que aparece dentro de la escritura es que nosotros reflejemos y demos a conocer a Dios, que nosotros le adoremos, de tal forma que en tu vida y en mi vida se note que Dios es lo principal, ¿sí? Y este es el principal bien, porque noten qué sucede. Si tú vas y haces eso y adoras a Dios y lo reflejas y lo predicas a las personas, lo que haces es que le estás mostrando a las personas el mayor bien que pueden tener. Les estás mostrando a ellos salvación, les estás mostrando a ellos un tesoro infinito que puede estar a su disposición. ¿Sí? Noten por eso qué tanto tenemos que redefinir nosotros lo que significa el bien y el mal con la Biblia, ¿no? Por eso es que también se confronta el pecado, porque el pecado va y corrompe el alma y aleja de Dios. Y si tú quieres que una persona conozca a Dios, no puedes permitir que continúe cayendo, ¿no? Por eso es que también nosotros tenemos que estar predicando de forma constante el Evangelio, porque solamente van a conocer a Dios a través del Evangelio. Solamente a través de estas salvaciones que van a llegar ellos a tener este bien. ¿Sí? El que es infinitamente bueno e infinitamente bueno para nosotros, tiene que ser adorado y anunciado y predicado delante de las personas. Y por eso tú y yo tenemos que vivir de una forma tal que lo reflejemos. Porque si tú no lo reflejas, si yo no lo reflejo, lo oscurecemos. Mostramos nosotros algo que no es Dios. Y entonces estamos obrando un mal para las personas. Cuando decidimos cerrar la boca, callarnos y no decirlo delante de las personas, lo que hacemos es un mal. Estamos nosotros decidiendo que permanezca en oscuridad el lugar en el que nos encontramos, en vez de ser esa luz que debería de alumbrarlos a todos. ¿Okay? Entonces, la idea final de esto es que tenemos que aferrarnos nosotros a Cristo, aborrecer todo lo que lo deshonra a Él, de tal forma que las personas puedan llegar a conocerlo. ¿Ok? Entonces, eso sería por el estudio de hoy, hermanos. Hay que aprender a amar
y para hacerlo necesitamos aprender qué es lo que es bueno y aferrarnos a ello. Va, vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres tan bueno que te mostraste a cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres aquel que, a pesar de que nosotros éramos malos, pecadores, fue lleno de gracia y de misericordia, de tal forma que terminaste amándonos. No nos aborreciste inmediatamente, sino que, a pesar de que había odio por nuestro pecado, tú decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que eso es un verdad del amor, que aprendamos nosotros que amar significa estar viviendo de tal forma que acerquemos a gente a ti, que los movamos a conocerte, a poder vivir de acuerdo a tu voluntad y alejarse de todo lo que está yendo en contra de quién eres tú. Ayúdanos a ser los primeros, a ser ejemplo y en verdad estar haciéndolo con nuestra vida, Padre. Gracias porque tú eres tan grande y a pesar de que seguimos obrando mal, tú nos sigues perdonando. Ayúdanos, transfórmanos y que tu Espíritu siga obrando para que seamos hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que aprendamos nosotros a estar amando un poco más cada día. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.